¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente contentos de conectarnos a través de este hermoso ministerio o obra de difusión, como quieran ustedes llamar, del curso Fundamentos de la Kabbalah. En esta ocasión, la clase ya número 9. Estamos llegando al final del ciclo, así que tenemos varios avisos que compartirles. Me acompaña en esta ocasión Andrés Mario. ¿Qué tal, Andrés? Hola amigos, hola Rodolfo, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra novena clase. Como ustedes saben, corresponde a preguntas y respuestas, lo que significa que ustedes han tenido esta semana para ver videos y ver el material de estudio. Y nosotros vamos a hacer un resumen, un breve resumen, y ustedes pueden basarse en lo que han leído o lo que han visto o en el mismo resumen que vamos a hacer para hacer preguntas, para satisfacer sus inquietudes en esta clase sobre el tema que estamos abordando. Eso es, así que amigos y amigas, hasta acá hemos ido estudiando distintos temas que podríamos llamar que son la estructura del pensamiento de las enseñanzas de la Cábala. Hemos ido juntos descubriendo a través de lo que los cabalistas nos van revelando el proceso de cuál es el pensamiento, la línea que la Cábala tiene referente a los temas que siempre son de preocupación del ser humano. Es decir, por ejemplo, como vimos en las últimas clases, si existe o no existe libertad. Otro tema es qué es esta realidad, el concepto de el bien y el mal, el concepto de no hay nada más aparte de él, y así temas que han ido marcando este proceso de fundamentos del método de Benay Baró. Queremos recordarles siempre para que ustedes tengan muy claro que nosotros enseñamos el método de Baal HaSulam. Es el método del último gran cabalista del siglo XX y de Rabash, su primogénito, que nos da y nos entrega un matiz distinto de cuál es el trabajo y el esfuerzo de ser un cabalista. También vale hacer notar que nosotros vamos estudiando acá es lo que nos transmite nuestro maestro Michael Lyman, y nosotros somos simplemente sus alumnos que llevamos un tiempo estudiando con él y por lo tanto somos instructores para que quede una claridad del concepto, porque si bien es cierto que de repente la palabra maestro se puede usar para cualquier persona que enseña, que transmite algo, en la Kabbalah le damos la connotación de maestro al hombre que tiene el grado de alcance para iluminar a la sociedad contemporánea en la cual él vive y le toca y corresponde compartir. Entonces, nosotros como instructores les vamos compartiendo lo que efectivamente los cabalistas nos han entregado a través de la historia. Y por eso que el tema de hoy tenemos que verlo en dos aspectos. Primero, el aspecto espiritual del tema, y por otro lado el aspecto de lo que nosotros entendemos comparándolo con lo que hemos vivido, estudiado o escuchado referente a cómo es el proceso de esta revelación del Creador. Y por lo tanto siempre aparece en esta revelación del Creador la religión. Entonces vamos a ir comparando y trabajando estas ideas. ¿Tenemos alguna pregunta, algo, saludo con la gente que está? Exactamente. ¿Sí? Antes de comenzar, Rodolfo, comencemos saludando a quienes nos acompañan. Está Isabel, Yera El, Ubaldo Morales, Astrid Seablou, Miguel, Araceli, Melvin, Claudia Heugen, María Virginia, Isabel Ramos, Ana y están nuestras queridas moderadoras. Y algunos avisos antes de comenzar.
esta es nuestra novena clase, como dijo Rodolfo, y nuestra última clase de pregunta y respuesta va a ser el 15 de diciembre, el próximo domingo. Sin embargo, el 16 de diciembre y el 23 de diciembre, que corresponden lunes 16 de diciembre y lunes 23 de diciembre, se va a cargar unos videos, unas clases de video. En esa fecha no va a haber clases de preguntas y respuestas. No va a haber clases de preguntas y respuestas. Sin embargo, sí se va a cargar clases. Es decir, ustedes pueden continuar el lunes 16 y el lunes 23 viendo estas clases. Es como una continuación, un apoyo. Todo esto va a llegar una invitación a sus correos informándole, ¿ya? Tenemos que informarle también que durante enero va a comenzar el siguiente nivel, el que se llama Mundos Superiores. De nuevo, va a llegarle a sus correos la invitación y el link para la inscripción. Lo que estamos diciéndole, el mensaje es que estén atentos a sus correos por las novedades y las inscripciones y las informaciones que les va a llegar. Esto lo vamos a repetir durante la clase 2 o 3 veces para que todo el mundo lo escuche. Y recordarle que también que hay donaciones, que ustedes saben que Beni Baruch es una institución, la mayor institución de divulgación, según la UNESCO, de divulgación de Cábala en el mundo. Y es un prestigio para nosotros a nivel educacional. Y todo esto tiene un costo. No hay un costo en cuanto a todo esto que hacemos en recursos humanos es voluntariado. Sin embargo, hay un costo de compra de materiales, mantención de los equipos o compra de equipos nuevos. Entonces necesitamos recursos económicos. Para aquello se le está invitando a todos y a todas a a aportar sus donaciones. Eso está en la página de la página web oficial que ustedes ya deben saberlo. Eso. Y que nos vaya bien en esta clase. Muchas gracias, Andrés. Estimados amigas y amigos, el gran problema del hombre es que está en este mundo sin saber por qué está, sin saber de dónde viene, sin saber a dónde va. Es decir, cada persona que nace en esta realidad, nace no sabiendo nada. Y tampoco aquellos que les corresponde ser sus formadores, llámese padres y educadores en el proceso general de educación, tampoco saben nada. Pero existen ciertas vislumbres, ciertas sensaciones que la gente tiene de que parece que hay algo. Pero ese que parece que hay algo, queda en eso, parece que hay algo. Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos de alguna manera ir descubriendo cuál es la razón de nuestra existencia, el por qué estamos aquí. Entonces, la Kabbalah nos enseña algo muy importante, que si bien es cierto existe algo, ese algo que existe se llama, o lo llaman los cabalistas, Asmutó. Asmutó significa su esencia. Es decir, de Asmutó no sabemos nada. Lo único que sabemos que es una fuerza que lo llena todo. Es decir, cuando hablamos de esta fuerza, estamos hablando de una energía que no conocemos cómo es su esencia, de qué está compuesta, cómo funciona, no sabemos nada. Entonces, este Asmutó, por un lado, tiene lo que nosotros conocemos como algo que está desconocido y por lo tanto es una esencia que no podemos y no se nos ha enseñado. Y por otro lado tenemos
un Boré. Boré, parece que no tenemos pantalla. Boré es creador. Entonces, bien, muchas gracias. En esto, los cabalistas son súper claros. Es decir, nosotros no hablamos de absolutamente nada de Asmutó. Pero si bien es cierto, tenemos a Boré, que significa ven y ve, y por lo tanto tenemos allí una enseñanza. Este Boré, cuando se comunica con el sistema, ya se comunica solo a través de un atributo. Y este atributo es el atributo de otorgamiento. Y por lo tanto, lo que nosotros hoy día tenemos y conocemos y podemos vislumbrar es lo que podemos compartir y saber de este Boré. Entonces esto se transforma en un paraguas. Un paraguas que lo único que sabemos que este otorgamiento, para él revelarse, él crea una entidad distinta que es el recibir. Donde está el paraguas arriba, no sabemos nada, y de lo que sí sabemos es que existe esta fuerza del otorgamiento, una cualidad, un atributo, que crea otro atributo que es el recibir y que es distinto. Y aquí es donde nosotros entramos entonces como creación, como creado, a aparecer en este sistema. Es decir, que aquí entonces esto es el creado. El recibir es el creado. Esta entidad es única, aparece, el otorgamiento ha existido siempre, y este recibir es entonces el tema en el cual nosotros tenemos que trabajar e investigar y relacionarlo en una relación dual con el otorgar. Es decir, que lo que nosotros empezamos a estudiar, a investigar y a discernir es este sistema de esta relación del otorgamiento y la recepción. Por lo tanto, lo que está abajo del paraguas es lo que tenemos que revelar. Lo que está aquí arriba está en ocultamiento muy profundo y no tenemos ninguna posibilidad de acceder a conocer. Pero esto que está acá, y que pareciera ser que a lo mejor alguien podría decir está revelado, también está ocultado. Entonces existe un nuevo paraguas y que ya podríamos decir entonces que es un ocultamiento doble, en el cual efectivamente lo que nosotros podemos ver y conocer de acá no está revelado completamente, está ocultado. Este concepto de otorgar y recibir, la mayoría de los seres humanos no saben lo que es. Tampoco los que sabemos lo entendemos plenamente, porque nunca podremos entender plenamente hasta que no entendamos completamente lo que es otorgamiento. Perdón, Rodolfo, hay disculpa que te interrumpa, pero Geraquiel pide si puedes repetir desde Boré, por favor. Desde Boré hacia abajo, si lo puedes repetir de nuevo la idea. Bien, gracias. Entonces, va a ser un resumen. Sí. Cuando hablamos de Asmutó, hablamos de su esencia, de lo cual no tenemos ninguna información y los cabalistas tampoco
la presentan ni la escriben. Ellos dicen que eso ha existido siempre y esto está en el mundo de Ein Sof. Pero hay una parte que él revela, que es creador, Boré, que significa ven y ve. Este Boré, cuyo atributo él revela, es el otorgamiento. El otorgamiento es el atributo que él revela, es decir, que todo lo demás que está aquí es desconocido. Y lo único que él presenta es el otorgamiento, como un atributo. Pero hasta aquí tampoco sabemos. Entonces, todo esto se cubre con un paraguas, por decir un concepto, donde todo lo que está aquí está en total ocultación. No tenemos ninguna posibilidad de saber. Si tuviéramos que determinar, es el ocultamiento más profundo y no hablamos de eso. Pero viene el primer ocultamiento, ¿ya? Que es que esta fuerza que llamamos otorgamiento crea una cualidad de atributo distinto que es recibir y se produce una interacción entre el otorgar y el recibir. Pero esto no sabemos lo que es tampoco, cómo funciona, nada. Por tanto, esto también está como proceso oculto. Pero ahí entonces aparece un nuevo paraguas que nos permite comenzar a descodificar y ya entender lo que es esto. Entonces, ¿qué acontece aquí? Acontece que bajo este paraguas que está aquí, ¿ya? Vamos a hacer lo que hoy día sabemos que hay bajo este paraguas. ¿Ya? Lo que hay bajo este paraguas, es decir, nosotros podemos decir entonces que el Boré que ahora vamos a poder nosotros, significa ven y ve. O sea que existe una providencia que nos dice ven y ve. Entonces este Boré se identifica con el concepto de una fuerza única. Fuerza única y que nosotros podemos entender y conocer y decir que es Dios. Para tratar de hacer nuestro vocabulario entendible, ¿ya? Entonces, cuando aparece esto, aparece ya un concepto que podríamos nosotros entender que es la religión. Entonces, ante esta aparición de Dios, vamos a conversar y ya ver cómo esta fuerza única aparece en este sistema. Y aparece en tres conceptos que vamos a ver en forma... Primero, aparece en el mundo de las ideas. Segundo, aparece en el mundo de la cultura o la tradición. Y en tercer lugar, aparece en lo que la Kabbalah nos habla. Cuando hablamos del mundo de las ideas, el hombre más antiguo, hablemos del hombre primitivo, siempre tuvo la sensación que existía algo, que había algo porque él sentía la naturaleza muy cercana. Es decir, el hombre antiguo de repente no necesitaba tener algo escrito o alguien que le revelara, sino que la relación que ellos tenían con el medio ambiente, con la naturaleza, les permitía a ellos sentir que había algo. De hecho, estudios hoy día de las distintas culturas, por ejemplo, precolombinas, nos hablaban de las culturas que cada uno de ellos tenían una sensación de que algo existía. Y tenían árboles, tenían lagos,
que cuidaban al hombre nuevo o preparaban al hombre nuevo. Ahí hay muchas historias muy interesantes de estos pueblos precolombinos. Pero también existían los pueblos que existían en otras latitudes que también tenían este concepto. Entonces, por ejemplo, cuando empezó este concepto de Dios en el mundo de la idea, el hombre empezó a atribuir poderes o atributos a las manifestaciones de la naturaleza. Y por otro lado, a las manifestaciones humanas. Entonces, en este mundo de las ideas, acontece que cualquier fenómeno que era espectacular, que tenía su connotación misteriosa, un trueno, un rayo, el viento, ellos le atribuían atributos divinos y lo manifestaban como si fuese una deidad. Por otro lado, manifestaciones humanas, como por ejemplo el amor, el celo, la guerra, también fueron manifestados como deidades. Entonces, en la primera cosa que entendemos es que en el mundo de las ideas, el hombre empezó siempre buscando la explicación de su existencia. Quiso atribuir a estas manifestaciones algo que había más allá. Y por supuesto que aquí estaba absolutamente ocultado el Creador. Pero habían inspiraciones aquí, habían inspiraciones. Y estas inspiraciones caen, por ejemplo, en ideas como los filósofos griegos, que de acuerdo a la influencia que recibieron de sus vecinos, ellos tenían ciertos discernimientos que los permitían acercar un poco a esta fuerza única con ideas de ella. Por ejemplo, Platón cuando nos habla de la imagen de la caverna. O Sócrates, ¿no es cierto?, que manifestó esto, más también Aristóteles, más que Sócrates, manifestaron ellos estas cosas porque algún contacto tuvieron con esta aproximación a esta sabiduría de la Kabbalah, que en esos tiempos comenzó a relacionarse. Juntamente con ello, sabemos que un gran cabalista como fue Abraham, él se conectó con mucha gente que pasó por esas tierras de Babilonia y él compartió este concepto de quién era esta fuerza única. Lo vamos a estudiar más en el tercer punto de la Cábala. Pero después aparece el concepto de la tradición. Y la tradición la vamos a dividir en dos grandes. Uno, la tradición que está basada en la enseñanza de la Torá. Esta tradición nace con un hombre que también nace acá, lo vamos a colocar junto, ¿ya? Para que entendamos que es la misma relación, pero ahí bajo una ocultación, porque es el concepto que estamos trabajando, la ocultación. Este hombre era Abraham. Y este hombre era el mismo Abraham. Cuando hablamos de la tradición, sabemos que Abraham dio origen a tres grandes corrientes religiosas occidentales. Estas corrientes occidentales dan origen a lo que llamamos nosotros la iglesia, o no las iglesias, porque no son iglesias, sino que las tradiciones religiosas antiguas. Y ellas son las tres que nosotros conocemos hoy día en el mundo occidental: el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. ¿Ya?
entonces Abraham ocultó bajo estas tres grandes religiones la verdadera Torá. Por otro lado, él fue, y lo dice así la Torá, el inspirador y el maestro que dio regalos. ¿Y por qué? Porque él tenía una tienda que estaba entre los caminos, y en esa tienda entre los caminos, a todo viajante que venía, entendiendo que ese Babilonia era la cuna de la cultura, ¿ya? Allí él compartía ciertos mensajes de la Torá o de la sabiduría oculta de la Cábala. Por lo tanto, encontramos entonces que esta Torá de Abraham fue en ocultación a través de estas dos grandes fuerzas. No fuerzas, estas dos grandes manifestaciones. Por un lado, las religiones más poderosas de Occidente y todos los regalos que le dio a todos los viajeros que venían básicamente del Medio Oriente, entendiendo que todos los conceptos religiosos que conocemos del Medio Oriente son filosofías de vida. Rab explicó que hay una diferencia, pero que no es el momento de explicarlo ahora, pero sí hay una diferencia. Y por otro lado, tenemos una segunda parte de la tradición, y que es lo que nosotros conocemos como la Iglesia Popular. Esta Iglesia Popular, ¿ya?, la vamos a dar con la connotación de lo que nosotros conocemos acá en América, que es la Iglesia Católica Romana Apostólica, que es la que durante mucho tiempo estuvo predominando en toda la cultura de Occidente y llegando el siglo XV también hasta América Latina. Esto después tuvo sus cismas, ¿no es cierto?, sus divisiones, y ahí fue y aparecieron la iglesia protestante y toda la época de la revolución industrial, la revolución también francesa, y todo esto fue produciendo una distorsión y ocultamiento completo de lo que era el concepto de Dios. Entonces, aquí y aquí estuvo ocultado completamente. Entonces, la Cábala enseña que Abraham mantuvo la pureza y la tradición de un grupo. Este grupo que se preparó allí está compuesto de dos líneas. Uno, la línea de Israel, y una línea que dio origen a Israel en las naciones. Y eso tiene que ver con un proceso que vivió Israel en un momento determinado, el año 713, cuando el rey Sennacherib esparció 10 tribus de Israel en las naciones. Entonces existe un Israel que está aquí como nación, que fue lo que mantuvo la pureza de la Kabbalah, la pureza de la Torá, y oculto siempre en la religión judía, ¿ya? Por un lado existía la religión judía con todos sus simbolismos, con todas sus enseñanzas, con su exclusivismo, con sus leyes, etcétera, etcétera. Pero de eso, ahí abajo, se mantuvo la pureza de la sabiduría de la Cábala. Por otro lado, este Israel que va a las naciones tiene la misión de incluirse en ellos para hacer un trabajo de preparación muy importante, y que no es casualidad eso, y es maravilloso. Podemos estar horas estudiando esto, cómo esto históricamente fue dándose, ¿ya? Y entonces, ahora, este Israel de la Kabbalah más este resto de las naciones en Israel van a comenzar a revelar el ocultamiento de este
de este sistema de la creación. No queremos alargarnos más latamente en esto, tienen muchos ahí bemoles que ver. Queremos dejar, ¿no es cierto?, que ustedes nos comiencen a preguntar sobre esto, aprovechando que tenemos un hombre tan capaz como nuestro distinguido Andrés Marió. ¿Ah? Lo hemos echado de menos aquí con toda su sabiduría y le vamos a pedir a él que nos ayude a dar algunos nuevos conceptos y a contestar algunas preguntas. Sí, Andrés, adelante. Extiéndase con algo que a lo mejor no vimos aquí para que la gente se inspire con sus enseñanzas. Querido amigo, gracias por tus palabras. Vamos a las preguntas, que es lo más interesante acá, que por eso se llaman preguntas y respuestas. Entonces démosle sentido a esta clase. Vamos a ir desde los principios, ¿no? Cuando tú dices Boré, entonces pregunta Gerard Kell, ¿Boré es la parte de Asmuto que tengo? ¿Qué tengo? Por un lado, estimada amiga, todos nosotros somos parte de la esencia del Creador. Amigo. Querido amigo. Sí. Querido amigo. ¿Y qué dijiste, amigo? Ah, perdón. Me Sí. dicen aquí, me corrigen. Amigo. Es amigo. ¿Cómo Sí. es el nombre? Gerard Kell. Ah, Gerard Kell. A ver, usted viene de dos, un padre y una madre, que dan origen a la existencia suya. Nosotros tenemos que entender que el deseo de recibir procede y aparece de el otorgamiento. Y el otorgamiento proviene de el Boré, y el Boré es parte del Asmutó. Si en ese desarrollo nosotros efectivamente tenemos una parte de esa, por decir así, divinidad, y esa es el alma. El alma es la parte que usted tiene de Asmuto. Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿cuál es? Dice. ¿Boré es la parte de Asmuto que tengo? Ahí está la respuesta entonces. Listo. Gerard Kell, si no queda satisfecho, quiere saber más, por favor escríbenos. ¿Ya? Ubaldo Morales, él dice, él ya empieza a hablar del segundo ocultamiento acá, lo que tú estabas hablando. Ya. Entonces, al ir subiendo los 125 niveles, ¿solo nos quedamos por debajo del segundo ocultamiento? Vamos a ponérsela más difícil al amigo Ubaldo. Sí, mejor. Amigo Ubaldo, vamos a hacer acá una división. ¿Ya? Esta primera división, que los cabalistas así nos enseñan, se divide en lo que se conoce como el mundo superior, y aquí abajo nuestro mundo o mundo inferior. Los cabalistas nos explican que esta línea que ustedes ven aquí, se llama Maxon. Es una barrera psicológica, ¿no es cierto, amigo Andrés? ¿Usted que es psicólogo? Una barrera psicológica. Sí, no, los amigos y amigas podrían pensar que es una barrera física o una barrera mágica o energía, ¿no? Es una barrera más bien psicológica, que al final es una barrera que está dentro de nosotros. No es una barrera externa a nosotros, es interna. Por eso dice Rodolfo que es psicológica, ¿no? Eso es. Muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, vamos a ubicar acá, en esta realidad, en este mundo, entendiendo lo que ya hemos visto de cómo es el proceso de la enseñanza de la Kabbalah, la corrección, vamos a ubicar aquí a usted. Vamos a suponer que en esta realidad usted todavía no pasa el Maxon. Entonces, la Kabbalah divide que existe un proceso que se llama Lo Lishma. Lo Lishma.
¿Qué significa lo lishma? Para él, pero mi beneficio. Es decir, yo creo en él, sé que él está detrás, pero yo quiero recibir el beneficio de la luz del Creador. Una actitud del deseo de recibir, obviamente. Pero ya hay una diferencia de lo lishma referente a los que no tienen el punto en el corazón y que están aquí más abajo, que la Kabbalah los menciona como bestia o mundo animal o los hablantes. Cualquiera de estos está aquí. Pero usted, como ya tiene el punto en el corazón y comienza el proceso lo lishma, usted comienza a avanzar en este proceso y ya antes, o muy cercano, o dentro de, usted alcanza un nuevo proceso de su punto en el corazón. Esto que es agrandado puede significar mayor madurez, mayor experiencia, mayor conexión, más cantidad de chispas de alma, no importa qué, pero hay un avance. Y ahí los cabalistas nos dicen que usted entra en estado de lishma. ¿Qué significa lishma? Todo para él. Lo que yo recibo es para él. Si yo tengo alegría, es para él. Si yo otorgo, es para él. Nada para mí. Es un estado muy alto espiritualmente. Entonces usted hasta aquí ya tiene un estado de un ocultamiento y aquí ya simple. Pero esto no para aquí, porque usted hizo la pregunta y como la hizo, tiene la respuesta. ¿Cuántos niveles más de ocultamiento hay después del Maxón? Usted lo dijo. 125. 125 niveles de ocultación. Es decir, que si tuviésemos que graficarlo, vamos a hacer solamente unos poquitos peldaños. Entonces, usted pasa el Maxón y se ubica aquí, en este lugar. Allí. Vamos a hacerlo con uno más grueso para que se note. Usted se ubica ahí. Ese nivel es el grado en el cual usted está viviendo su proceso de alcance. Es decir, que cuando usted ya conoce o está en este grado, todo lo que está aquí hacia abajo, ya usted lo conoce y está conectado. Pero lo que está hacia arriba, hablemos de este nivel, lo que está ahí está ocultado. Es decir, el nivel superior al cual está ocultado. Y el nivel que usted vive no sabe cómo lo está viviendo, lo único que sabe lo que ya alcanzó hacia atrás. Es decir, lo que estoy viviendo es un nuevo lo lishma y el grado superior que está marcado de amarillo es un nuevo lishma. Es decir, este proceso de lo lishma y lishma se va produciendo en cada uno de los distintos estados, porque siempre va a haber un nivel superior que va a estar oculto. Y cuando usted llegue ahí y alcance ese grado, llega a un nuevo grado, el nuevo ocultamiento va a ser ese. Y así sucesivamente. Es decir, que cada grado de nivel más arriba del Maxón es un nuevo descubrimiento de ocultación del Creador. Entonces esto hace que nuestro deseo de adherirnos a Él, llegar a estar
fundido con él, siempre va a tener un nuevo grado y un nuevo desafío. Eso. ¿Algo más? ¿Puedo hacer preguntas? Sí, no, y la contesta usted sin la pregunta. Ya, ok, Ya, vale. listo. Mira, muestra el dibujo. Perdón, es verdad que hay que pedirle al equipo técnico, por eso que lo no tengo manejas tú, puedes mostrar el dibujo. Ya, la doble ocultación son las personas, deja ya lo concreto, Rodolfo. La doble ocultación son las personas que creen que por su esfuerzo y éxito logran el éxito. Es decir, tienen más desarrollado el ego y por lo tanto los fracasos que sienten, entonces sienten que no cumplieron satisfactoriamente sus planes. Es decir, no ven al creador, te lo voy a decir así. Perfecto. Eso es doble ocultación, ya lo entendí bien. La ocultación simple es que estas personas, o estas vasijas, ven al creador, o sienten que ven al creador, pero no ven el rostro. Es decir, si yo me porto bien, el creador está conmigo. Si me va bien en la vida, el creador está conmigo. Pero si me porto mal, el creador no está conmigo. O sea, un creador. Hay un creador, pero es un creador que está en relación a mi éxito y el creador me abandonó cuando no estoy con éxito. ¿Sí? Ocultación. Correcto. Ya. Sigue el dibujo. Perdón, insistiendo que tú dijiste. ¿Puedes colocar el dibujo? Gracias. Por favor, Por muchas favor. gracias. Producción, más bonito el dibujo que nosotros dos, por favor. Sí, vamos con mucho. el dibujo. Tienes razón, Rodolfo, en eso. Ya. Entonces, ¿qué es la revelación? La revelación es cuando yo paso el maxón. Una revelación. Pero cuando ya empiezo a justificar al creador. Claro, porque tú bajando el maxón Ya, empiezas a ok, justificar al entendí. creador. Vale. Cuando hablamos de justificar al creador, es que ahí viene un tema que vimos en clases anteriores, que tiene que ver con el bien y el mal. Y que tiene que ver con que nosotros siempre arrancamos del dolor y queremos el placer. Entonces, cuando nosotros comenzamos ya a pasar, porque además de eso comenzamos a ver bien las cosas, empezamos a discernir bien y entonces tenemos ahí un concepto de aceptar en primer lugar al creador, que no hay nada más aparte de él, y a justificar sus acciones. Y en esa justificación de las acciones, en el cual nosotros comenzamos entonces a desvelar y a revelar al creador. Ok, eso es revelación. Gracias. Muchas gracias. No, amigo. gracias a ti, por el contrario. ¿A usted contesta esas preguntas que No, están ahí? no. Sí, No. gracias. Sigamos con Osvaldo Morales. Dice, él hizo la pregunta, entonces, al ir subiendo los 125 niveles, ¿solo nos quedamos por debajo del segundo ocultamiento? La respuesta sería no. Estamos subiendo Así del es. segundo ocultamiento. Son otros ocultamientos. Son otro ocultamiento, otro tipo. Ya. ¿No existe la posibilidad de ir más arriba? Sí, sí existe posibilidad de ir más arriba. ¿Más arriba de qué? Del segundo ocultamiento. ¿Pone los 125 niveles? No lo sé, no lo dice. Yo creo que se refiere al segundo ocultamiento. Yo entiendo que sí. Lo que dijo Rodolfo es que uno pasa del segundo ocultamiento al primer ocultamiento, ocultamiento simple, después viene el maxón y después vienen la escalera. Pero en la escalera vienen otro tipo de ocultamiento, otros niveles. Eso quiso decir. ¿Sí? Así es, eso es. Ya. Ningún cabalista lo ha logrado ¿Qué cosa? subir. Sí, que está bien tu pregunta, porque no, la pregunta no está completa. Claro, pero Es que yo tengo que interpretarlo. Y dicen, Sí. uy, mira, no me contestaron. No. Sí, ok. Ningún cabalista ha logrado subir el segundo, primer ocultamiento, pasar el maxón y pasar los 125 niveles. Muchísimos en el pasado y varios en el presente. Pero la pregunta es, Varios a en lo el mejor- presente, me dejaste ahí ya. Vamos, Ok. pero a lo mejor la pregunta del amigo es del 125, porque, a ver, el premio mayor, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a quedarnos con el premio chico si hay un premio mayor? ¿Para qué vamos a ganar $100 si vamos a ganar $100 millones? Sí, ¿O claro. no, Andrés Mario? El deseo de recibir, claro. Sí, claro. La pregunta es, y se la podemos sacar al revés de la suya. Nosotros podríamos hoy día tener el camino que se nos está revelando si no hubiesen habido almas que alcanzaron este grado más alto. Bien. Es obvio, estimado amigo Ubaldo, Osvaldo Morales.
estimado Ubaldo, que desde ya toda la chispa del alma de Abraham, Moisés, Simón Bar Yochai, Elariza Gloria y Baal Asulam alcanzaron el grado 125. Es decir, que ellos ya tienen el premio mayor, pero no pueden cobrar por caja. ¿Cómo es esa metáfora? ¿Cómo no puedes cobrar por caja? ¿A qué te refieres? Solo lo van a cobrar por caja cuando todos lleguemos a los 125. Ah, tiene que ser colectivo, no individual. Porque ellos son una parte de la chispa de Adán Rishon, la cual nosotros también componemos. Entonces, ¿por qué la enseñanza de la Cábala es así? El ocultamiento. Porque tiene que llegar cada una de las chispas en los cuerpos encarnados a esta misma sensación de conexión. Es decir, cuando todas las chispas de Adán Rishon alcancen el grado 125, ellos van a poder pasar por caja para recibir el premio. Ubaldo Morales parece que comprendió porque nos está señalizando que sí. Entonces, que estamos bien. Sí, dice que sí. Está bien. Gracias, Ubaldo. Sí. Vamos a la otra pregunta. Entonces, no existe posibilidad. Claudia Eugel. En otras palabras, se refiere cuando hablaste de Dios o Boré como un concepto. ¿Te acuerdas? Ya. Dice, en otras palabras, Dios es un concepto, idea, creación humana. Y lo voy a poner, creación humana. Listo, esa pregunta es para usted. No. Para Usted está haciendo la clase. Hombre, para una persona que... Tú, Andresito, hablas de eso. Porque tú respondes, yo te acompaño. Vamos a hacerlo real. Y a lo mejor para cualquiera de nosotros nos impresionaría de escuchar, por ejemplo, que dijeran nosotros los cabalistas no creemos en Dios. Exactamente. Y efectivamente, nosotros nos cuesta un poco entender eso porque, como expliqué yo en la introducción, el concepto Dios es una abstracción que el hombre hace de algo que no conoce. Y por lo tanto, como no conoce, piensa que es cualquier cosa. Y eso, nosotros no es el pensamiento de la Cábala. Y otra cosa que sí es clara, y es así, nosotros construimos al Boré, que es distinto al concepto. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la idea de Dios en la Cábala es una construcción humana para explicar algo que no tenemos ningún grado de alcance de saber qué es lo que es. Entonces, por eso lo dije yo, que desde el aspecto religioso, queremos darle atributos de ese concepto a una fuerza única que no sabemos qué es lo que es. Ok, deja complementar. Complementa algo. Sí. La pregunta es si Dios existe o creemos en Dios. Y la metodología cabalística es científica, experimental. Es decir, uno tiene que ir experimentando y construyendo a Dios. No, cuando hablamos de Dios en Cábala no se refiere a dogmas ni creencias religiosas. Precisamente por eso se separa mucho la Cábala de la religión. Se diferencia de la religión. Porque no toma el concepto Dios y cree, sino tiene que experimentarlo. Es por eso cuando al principio de las clases, la primera clase, a usted le decían la Cábala es científica. Y usted tiene que ir experimentando esta fuerza, esta relación. Y esta relación no es solamente usted con esta fuerza, sino es nosotros tenemos que ir experimentando esta fuerza. Entonces hay un trabajo individual y hay un trabajo colectivo. Es más, cuando uno trabaja, lleva varios años acá y cuando trabaja en grupo, en tu decena, en un grupo de 10 hombres o en decena mujeres, te dicen que el creador se revela
en el centro de la decena, del grupo. Es decir, uno tiene que construir al Creador, tiene que revelar al Creador con los otros, en conexión con los amigos y amigas. Y entonces al decir eso, se separa de este tema, lo voy a decir así, dogmático, de creencias religiosas, y pasa a ser más bien muy experiencial. No sé si... No, yo creo que está Ya. fantástico tu explicación, amigo. Todo porque me estima. ¿Ah? Claudia, si tienes dudas o inquietudes, por favor, escríbenos nomás. ¿Sabes lo que pasa? Que nuestro vocabulario está influenciado por la tradición cultural. Entonces, Claro, es difícil, si yo ¿no? pienso en Dios, y voy a hablar de mi experiencia, yo inmediatamente me imagino una persona vestida de blanco, con pelo blanco, rodeado de ángeles, viviendo en el cielo. Miren la cosa que se me ocurre. Es porque eso es lo que a mí me ha influenciado la cultura. Entonces, los cabalistas, para sacarse y sacudirse de esos conceptos, es que nos explican de esta manera el concepto de creador. Eso. Mira, a Claudia le quedó claro y da las gracias. Gracias a ti, Claudia, por la pregunta. Al contrario, tengo que agradecerte a ti. Sí, a ver, en otro plazo, sí, vamos a la siguiente. Gerard Kell, nuestro amigo Gerard Kell. ¿Cómo se puede alcanzar la corrección o los 125 grados o algo, pero solo se llega a Neshama? No entendí. ¿Tú entiendes la pregunta? A ver, pongamos primero el mapa en un diagrama de entender lo que está alumbrando él ahí. La Cábala enseña que existen 5 niveles de 5 partes del alma. Eso es. 5 partes del alma. La parte más alta del alma y también es conocido como luces. Entonces vamos a hacer esto desde lo más bajo hacia arriba. Está Nefesh. Está Ruach. Está Nechama. Está así. Así ya y Yehida. Estos son los niveles de lo que llamamos las luces. La luz más alta en Yehida, la más baja en Nefesh. ¿Ya? Entonces, el amigo nos está hablando de Nechama. ¿Sí? Ya. Sí. A ver, yo no quiero enredarlos con temas demasiado profundos, pero nosotros como seres humanos tenemos solo 3 de estas luces. Nefesh, Ruach y Nechama. Como está graficado aquí, Nechama es la parte más alta del alma y la parte más baja es Nefesh. Así ya y Yehidá son niveles de luz muy alta y como ejemplo Yehidá es solamente una luz cuando estemos completos todos. Porque cuando tengamos la plenitud de estas 5 niveles del alma, será una sola alma. ¿Ya? Y esa es la construcción de la Adam Rishon. ¿Ya? Eso es. Entonces damos la pregunta a él, ¿cómo está usando la palabra Neshama? Ya, volvamos. Gerard Kiel pregunta, ¿cómo se puede alcanzar la corrección o los 125 grados o algo, pero solo se llega a Nechama? A ver, vuelvo a repetir. Los 125 niveles
¿ya? Están compuestos de 5 por 5 por 5, ¿ya? 5 Sefirot, 5 mundos, 5 Parsufim. Estos son los 125 niveles. Es decir, por tomar un nivel es, por ejemplo, tomemos el más bajo. El mundo más bajo es el mundo de Adán Calmón, el mundo de Asia. Y después tenemos la Sefirot de Malhut. Y un Parsufim. Este es un grado de nivel, que son los 125, que no tiene que ver con los niveles del alma, que son las luces. Yo creo que la pregunta sería bueno que la clarificara un poco más él, pero Nechamá es el tercer grado del alma, y cuando logremos la plenitud del alma es con Yehida. Vamos a la siguiente pregunta. Si la puede clarificar, Sí. se lo agradecemos. Sí, y Raquel, te pedimos que tú nos aclares la pregunta o por dónde va. Isabel Ramos pregunta, ¿lo que está ocultado se llama noche? ¿Lo que está oculto se llama noche? Ya, vamos Día y noche. a trabajar bajo esta idea, esa respuesta. La Kabbalah dice, y lo enseña así la Torá, que fue la noche y fue el día. Esto es un día. Y un poco tomando de lo que explica Tony en el video, lo primero, la noche, tiene muchas connotaciones en la Cábala. Por ejemplo, una connotación es decir, oscuridad. Otra connotación de noche es malo. Otra connotación de noche, oculto. Es decir, que primero tiene que ser los procesos negativos como concepción para revelar. ¿Qué significa día? Día significa luz, significa amanecer, significa revelación, por decir algo. Entonces, la Kabbalah es el método de los opuestos. No puede haber revelación del sumo bien. Es duro, ¿ah? Esto es súper duro. No puede haber revelación del sumo bien si no se revela el sumo mal. Solo se conoce la dimensión del máximo del amor cuando se ha conocido el máximo del odio. Y esto es duro. Evidentemente que es duro, ¿ya? Porque eso nos lleva a contemplar y ver lo que nosotros conocemos y vemos en este mundo. Pero recuerden que aquí, ¿cuál es el opuesto? ¿O cuáles son los opuestos?
Esto es. Esos son los opuestos. Todo lo demás son vestiduras, día y noche, todo lo demás. Por lo tanto, cuando yo entiendo, entonces el recibir, cuando es un deseo recibir acérrimo, fuerte, se conoce en Kabbalah como la revelación del mal. Y cuando es entonces el otorgamiento, es la revelación del bien, que es lo mismo que decir la luz. Entonces, esto de concepto de noche y día es un día, o sea, la noche y el día es un día. No puede existir día sin noche. Pero aún más la Kabbalah dice la noche primero y después el día, y eso fue un día. Entonces explica, tienes que ser como el gallo. El gallo busca el amanecer y no como el murciélago que le gusta estar en la oscuridad. Eso lo dice Rabach. Es decir, tenemos que buscar la luz del día. El gallo busca la luz del día con su canto. Eso. Ya, amigo, ahora te tengo que contestar a usted. No, está bonita la respuesta, muy bonita. ¿No quedan, avanzamos o seguimos con las preguntas? No, sigamos con las preguntas nomás. Sí. Ok. ¿Cuál es perdón, Isabel Ramos, nuestra amiga Isabel Ramos, ¿cuál es la diferencia entre los 125 grados y las 50 puertas? Uy, que sabe toda la gente. Sí, son preguntas bien profundas. El que pasa a los 125 grados, ¿pasa a las 50 puertas? Hay dos preguntas ahí que están relacionadas. Ya. Obviamente ella sabe lo que está hablando, pero tenemos que explicarle a todos los demás esto, ¿no es cierto? Así que Isabel, ten paciencia para responder la pregunta. Vamos a ver esos dos conceptos para que lo entendamos. Cuando habla de los 125 niveles, ya sabemos que es pasado el Maxón, habla desde, y lo vamos a dibujar gráficamente, esto. Entonces vamos a colocar el grado 125 y el grado 1. No es al revés. Porque uno dice que la escalera va subiendo, entonces cada vez más dicen que como que la escalera está bajando. Es que me gusta hacer el 1 arriba. Ya, bueno, ok. La imagen es otra, vale. Ya, el 1. 1 con el creador. ¿Ya? Y ya sabemos que aquí son 5 por 5 por 5. Son 125 grados de una escala que va evolucionando. No la persona, no el cuerpo, no el ser humano, el alma. No nos perdamos, el alma. Pero existe un segundo concepto que la amiga acaba de decir ahí y que tiene que ver con lo siguiente. Existen 50 puertas de luz y 50 puertas de oscuridad. Es decir, está aquí en este nivel la puerta 50 y está aquí en este nivel la puerta menos 50. La Torá lo grafica de la siguiente manera. El pueblo de Israel bajó hasta la puerta menos 49 en Egipto. Menos 49. Es decir, uno más, una puerta más. Y Israel desaparece con su pacto. Y todo lo que hizo Abraham desaparece.
Y como dijo Rap en una clase, puede ser que nosotros tampoco lleguemos a superar esta y tenga que aparecer una nueva generación, toda esta generación se acaba y aparece un nuevo nivel de corrección, pero no vamos a hablar de eso porque eso es para los cursos que vienen más adelante. Ahora, no nos quedemos aquí, quedémonos entonces en este ascenso. Vamos a subir, como dice un canto, a subir, amigos a subir, subir y subir y subir y subir. Y llegamos aquí, y subimos, y llegamos a la puerta 49. No queda nada. Ah, pero queda una puerta. Aquí queda una puerta. Esta puertecita que está aquí. Y cuando usted va a Israel, lo suben al Monte de la Oliva y uno se la muestran allí, a la entrada, todo amurallado Jerusalén, y ahí está la puerta, última puerta, la puerta que se conoce como la puerta de las lágrimas. O sea que nosotros hoy día estamos esperando abrir esta última puerta. Entonces, ¿cómo se abre esta última puerta? Todos juntos. Esta puerta se abre todos juntos. Todos juntos. Entonces, esta es la última puerta, la puerta 50, la puerta de las lágrimas. A ver, deja ver si entiendo a Isabel la pregunta de Isabel. Nos pregunta Isabel, ¿hay alguna relación entre los 125 escalones y las 50 puertas? ¿Qué dice usted, amiga Isabel? ¿Hay o no? Isabel, ¿qué crees tú? Se ríe la Isabel, dice que no dice nada, se está riendo. Pero si Isabel no está preguntando, si por algo está haciendo la pregunta la Isabel. Amiga, perdón, la Isabel. Evidentemente que aquí hay una relación directa. Cuando nosotros abramos la puerta de las lágrimas, los cabalistas dicen que es la último gran grito de angustia del hombre después que ha hecho todos los esfuerzos, todos juntos han hecho todos los esfuerzos y se han dado cuenta que no han logrado alcanzar la meta propuesta. Entonces el pueblo contrito se humilla y eleva una plegaria que no es algo común, es una plegaria que nace del corazón y que nace juntos. Entonces esa plegaria abre la puerta o los portales a la construcción del tercer templo, que ya vimos en clase pasada que no es físico. Entonces, sin lugar a duda, es un grado de alcance de los 125 niveles. Es un alcance colectivo. Colectivo. Sí. Que si usted me pregunta en cuál de los grados está de esta escalera, no, eso no se lo puedo decir porque no lo sé. Ok. Esperamos, Isabel, que hayamos respondido tu pregunta. Sí, parece que sí. Sí, parece que quedó satisfecha con la pregunta. Ya, la respuesta. Isabel Ramos dice, colocaron, Isabel Ramos pregunta precisamente esto. Yo estoy preguntando por qué Moisés no pasó la puerta 50, pero Salomón sí la pasó. Yo sé que Moisés no pasó la puerta 50, eso lo tengo claro. Pero que Salomón haya pasado la puerta 50, yo por lo menos no lo he escuchado. Ahora, hay algunas ay, casi se me salió alguna Sí. cosa que no debía decir. No, cuidado. Pero hay un pensamiento de algunas corrientes filosóficas que dicen que sí él lo pasó como el constructor. Pero no, yo por lo menos no estoy escuchando, yo nunca escuché esto. Yo sé que Moisés no pasó, efectivamente.
No pasó porque el Creador le dijo que no se te permitirá ver la tierra prometida. Así que Sí. en eso tenemos claridad que él no llegó. Ah, porque además de eso es muy interesante. Porque Israel, siendo que estuvo en la puerta menos 49, llegó a la puerta 49, pero construyó el becerro y no llegó a la 50. O sea, no terminó la corrección por el becerro. Se me ha olvidado compartir eso. Eso es lo que sabemos, Isabel. Sí, parece Lo parece de que sí. Sí. Lo de Salomón, usted véalo. No, Isabel, no sabemos correctamente y no queremos mentirte sobre esa pregunta tan específica. ¿Mm? Vamos a la siguiente pregunta. Isabel Ramos, el que pasa esta puerta, se supone que la puerta 50 está hablando Isabel, no tiene que reencarnar más. Bueno, dice, ya me quedó claro. Hemos conversado con ustedes 2 veces el concepto de la reencarnación en la Kabbalah. Pareciera ser que no nos queda tan claro. A ver, el que reencarna no es usted, Isabel. Sí. No es usted, Isabel. La que reencarna es la alma Dama Richón. La vasija donde encarna el alma es Isabel. Y como es una chispa, pueden ser varias chispas a la vez. Entonces, si vamos a que el alma de Dama Richón corrige, efectivamente el alma de Dama Richón corrige cuando la plenitud de todas las chispas hayan pasado las 50 puertas y ya hayan terminado los 125 grados. La experiencia de la pasada de la puerta es una experiencia simbólica, porque cuando uno va a Israel y ve la puerta, esa es la puerta que está cerrada en acceso a la ciudad. Y siempre la ciudad de Jerusalén y los muros representan los obstáculos para entrar a la ciudad. Todo este concepto mesiánico que no vamos a tocar acá porque se puede caer en lo religioso, pero que tiene que ver que Jerusalén es donde se va a construir, entre comillas, así dice la religión, así dicen los sionistas, el tercer templo. Les dije la clase pasada que el tercer templo, según la experiencia de la Kabbalah, no es un templo físico, sino que es la unidad de todos los puntos en el corazón. Sí. Entonces, la respuesta sería, en este caso, circunstancial. Solo se logrará cuando todas las chispas corrijan. No una chispa, no tu chispa, no mi chispa, sino que la chispa de Dama Richón. ¿Ya? Muy importante, porque cuando uno entiende esto, que uno no es la chispa de alma de uno, la que encarna, uno gana el concepto de la anulación y se da cuenta que uno no es nada. Es una vasija donde se revela la alma, que es la chispa del Creador. Eso es. Por favor, comprendamos esto, porque es un gran paso en la espiritualidad entender que uno es una vasija, más allá que de repente se salga el ego, es parte del juego, pero comprender que la validez que uno tiene como nombre, como identidad, como ser humano, la da la chispa de alma que uno tiene. Eso es todo. Es la única validez, porque después usted y yo todos vamos a aparecer en 400 años más. ¿Quién se va a acordar de Rodolfo Espín? No, ni tanto. En 30 años más. Sí, Sí, así, bueno, no, es verdad. Los dos. Bueno, así sabes Sí. que va. Ya, vamos. Melvin pregunta, ¿será entonces que el objetivo es que todos lleguemos al otorgamiento, ya que eso nos volvería completo? Qué lindo, amiga. Es como para que recite un poema. Es como para decirlo con palabras más dulces, pero efectivamente. O sea, cuando todos lleguemos al otorgamiento, seremos seres luminosos. Pero ¿qué pasa, Rodolfo? Es que en realidad cuando uno piensa en uno es bien egoísta. Uno quiere desarrollar su mundo espiritual y uno quiere llegar pronto a los 125 niveles. Sí, es cierto. ¿Qué pasa con el resto?
Es decir, yo puedo ir arriba. Es decir, vamos a suponer, mi ego dice eso, que yo estoy más corregido que tú. Vamos a suponer. Eso es falso. No, lo cual es verdad. No, eso es falso, pero bueno, sí. ya. Entonces estoy más corregido y me preocupa en esta vida corregirme más, y para reencarnar pronto, para no volver a esta vida. ¿Tengo que esperar a los demás? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, la pregunta que te hago yo, ¿existen los demás? Para mí sí. Bueno, Y a mí la Kabbalah me pero- dice, me tengo que unir a los amigos. Pero es que ese es tu deseo de recibir. Po. Pero la Kabbalah dice que existes tú y el creador nada más. Sí, eso dice la Kabbalah. Y por lo tanto, los amigos son el creador. Entonces me estoy Entonces relacionando. tú te estás corrigiendo para que el creador Ok, avance. espérate. Entonces cuando estoy con Isabel, Melvin, Alicia, Osvaldo, Gerard Kiel, yo estoy con el creador ahí. Sí, po. Y nosotros somos el creador para ellos. Ah, y al revés, yo soy y tú Lo es que el pasa creador es para ellos. que cada persona tiene su programa. ¿Ya? Y ese programa funciona con respecto a su deseo de recibir. Y cada uno tiene su deseo de recibir distinto, su programa. Entonces tú veías a los demás y tú querías ser mejor que los demás porque querías ir adelante de todos los demás. Sí, mi ego dice eso. Pero los demás es el creador. Entonces el creador está abajo de ti. Qué ¿Por fuerte. qué no todo al revés y el creador arriba y que mis amigos vayan primero y yo después? Ok, entonces tengo que ver a mis amigos Como más grandes. como más grandes. A Isabel, Y no porque los a Melvin, amigos, tengo que ver y no más porque grandes. ellos sean más grandes. Porque el creador es más grande y todos ellos son vestiduras del creador. Ok. Lo que pasa, Es difícil. lo que tiene pasa es que está todo ocultado. ¿Sí Sí, eso pues es? es oculto. Por eso la clase del oculto, está todo oculto. O sea, el creador está oculto. Aquí ustedes querían impresionarse que apareciera, ¿no es cierto?, una luz luminosa, llenara todo y nosotros empezáramos a volar y hablar no sé en qué hablar. Pero no importa. Y no es así. Porque nosotros vamos a construir este sistema. El creador dijo, ve y anda. O sea, él mandó, así dice la Torá, y existió. Sí. Mandó y existió. ¿A qué mandó? ¿Cómo mandó? No. Existió nomás. Fluyó. Primer día, segundo día, y todo lo que tenemos ahora, todos los días, y todas las cosas que hay ahora después de esto, y todas las cosas que tenemos en toda Sudamérica. Fluyó. Pero quien está detrás es el que mandó. Entonces, en mi relación, en nuestra relación con el Creador. Nada Siempre es más. así, todos los días. Nada más. Nada más. Y yo Lo que veo- pasa es que el creador se viste a veces de jefe duro, de presidente irracionales, o de hermosas mujeres. ¿Cierto? De todo se viste el creador. El tema es que tú tienes que discernir. Entonces la ¿Qué es corrección. lo que hay detrás de Ok. cada una de esas vestiduras del creador? Y el Creador siempre es constante y por lo tanto el que tiene que corregir es la vasija. Soy yo el que tengo que corregir. Solo yo, porque todo lo demás está corregido. Suena- Porque él mandó y existió. Y no puede de un pensamiento de otorgamiento bueno y bondadoso como es el creador salir órdenes malas. Pero entonces, ¿por qué yo veo cosas injustas? ¿Por qué yo veo la sociedad porque injusta? tú soy injusto. El injusto con sus ojos ve la maldad. Es decir, es mi ego el que está. Su deseo recibe. Ok, entonces tengo que ver todo corregido. Porque amar eso no existe. Está complicado. Es decir, cuando mi jefe me reta, yo le digo, es el creador que me Gracias, está creador, porque me estás retando. retando. ¿Ah? Yo venía para acá feliz y que me echó a perder el auto. Gracias, creador, por echarte a perder el auto y tuve que llegar aquí con el impulso nomás. No importa. Es que, ¿sabes qué? Es complejo, Rodolfo, pedirle a uno que diga siempre, porque uno lo que analiza, desde el ego de uno obviamente, es que las cosas son buenas o son malas. Es dicotómico. Sí. Lo que me conviene es lo que no me conviene. Y todo, entonces me estás diciendo, el creador es bueno porque me despidieron del trabajo. Es difícil. Para dar un ejemplo sencillo. Estamos claros que la película es como las grandes bestsellers que tú ves. Po. Cuando tú te sientas a ver la película Vida es Bella, que es una
película, es un libro que tú ves. Y tú ves la película y estás angustiado toda la película y lloras toda la película. Sí. Apagas la televisión, te vas a acostar y fue una película. Pero la sensación que tú viviste, el dolor, las lágrimas, la pena, fue verdadera. Así mismo es esto. Entonces es un trabajo cotidiano, es un trabajo todos los días que tengo que ver al Creador en todo. Hasta en el pesado de tu jefe, como también en la amorosa mujer que te ama. ¿No? Sí. A ver, nosotros estamos aquí, llevamos 15 años con Andrés, ya nos conocemos harto tiempo, hemos peleado hartas veces. Y nos hemos reconciliado hartas veces. Lo mismo que... Pero este es un trabajo constante y que, fíjense que es maravilloso el poder hacer este ping-pong, ¿no es cierto?, Sí. con Andrés Mario, porque uno se emociona y empieza a entender y justificar al Creador. Para ustedes también este es un privilegio de estudiar Kabbalah. Piensen que antiguamente estos cabalistas restringían mucho la enseñanza. Por ejemplo, para ocultar al Creador no permitían que los niños estudiaran. Había restricciones también para Las mujeres no podían la edad estudiar. de los hombres, Claro. las mujeres. Y aquí ustedes hoy día, estimadas amigas, están preguntando, estudiando, escuchando Kabbalah. Es un tremendo regalo. ¿Ah? Entonces pueden escuchar a nosotros dos, a divagar aquí, tomar un poco con el humor que debe caracterizar a los cabalistas, la alegría, escuchar verdades maravillosas. Ya, vamos, Rodolfo. No, la última pregunta. Ah, ya. Por eso estoy insistiendo. La última pregunta Antes que es... diga la última pregunta, da los avisos de nuevo. No, sí, pero tengo que... Primero ¿Tú crees que lo aviso y después la última pregunta? La última pregunta, Ya, ok. ustedes van los avisos. Vale, ok. Gerard Kell pregunta, los 6.000, perdón, 60.000, los 600.000, ahí te faltó el punto, los 600.000 son los habitantes de toda la Tierra. A ver, se refiere a la... yo le voy a hacer un cálculo nomás así de la cuenta de la cocinera. Hoy día tenemos en la Tierra 7.000 millones de habitantes. No son 7.000 millones de dólares, no, 7.000 millones de habitantes. Y la Kabbalah dice que son 600.000 chispas. Sí. Inmediatamente me doy cuenta, no. No calza. Entonces, pensemos. Hay varias posibilidades. Que una gran cantidad de estos 7.000, si restamos 7.000 menos 600.000, diríamos que 6.900 y tantos millones, 6.900 millones, 6.900 y tantos millones, no tienen chispa. Ah, buena conclusión. No, mala conclusión. ¿Por qué? Porque puede que una persona tenga 50 chispas y otro tenga 2 chispas y otro tenga 100 chispas, no importa. Eso es una forma de graficar o de expresar una cantidad que tiene que ver con una calidad espiritual. No es numeral, es una calidad, no cantidad. Porque le pongo otra cifra, Sí, para no darle más. 6.000, cambiar el color. 6.000. 6.000 años están destinados para la corrección del hombre. Y esta corrección del hombre debe ser hecha en 6 días. Porque el séptimo lo estamos interesando para que siga estudiando Kabbalah. Está ahí.
Mide las relaciones de números aquí. Pero eso no vamos a entrar a esto, pero eso es mucho más profundo, se llama gematria. Y todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Entonces, no tome los 600.000 como 600.000 chispas en 600.000 cuerpos. No es así. Ya, una reflexión, con esto terminamos y vamos al recordatorio. Claudia Hegel, esto de que el otro es la vestidura del creador, lo que estamos hablando, mil y mil gracias. Lo entiendo, pero asimilarlo me queda trabajoso. Muchas gracias, tengo que oír en esto 1000 veces. Sí, Claudia, en realidad más que un proceso intelectual, nuestra sugerencia es que más que un proceso intelectual hay que experimentarlo, hay que vivirlo en la cotidianidad, porque lo puedes entender, pero la gracia es que uno lo pueda vivir el día a día. Nosotros entendemos que estas son clases teóricas y nosotros estamos pasando un concepto, una idea a su mente. Pero lo que tiene que llegar es a su corazón. Y usted tiene que llevarlo a la práctica, doña Claudia. Tiene que vivir mañana cuando se despierte y lo que le pase en su vida, desde la mañana hasta la noche, siempre fue del Creador. Y siempre lo quiso el Creador así. Y usted se relacionó 1000 veces con 1000 vestiduras, muchas vestiduras, y siempre fue el Creador. Pero es difícil el trabajo, pero ese es un ejercicio bien práctico. Muchas veces nos dicen, ¿dónde acaba la práctica? Muchos de estos elementos son prácticos y hay que vivenciarlo. Ya, vamos al recordatorio, Rodolfo. Lo voy a repetir 3 veces, pero solamente esta es la segunda, lo dijimos al principio. Queridos amigos y amigas, recordarles que la próxima semana, el próximo domingo, 15 de diciembre, es nuestra última clase de preguntas y respuestas, en nuestra clase 10. Sin embargo, el lunes 16 de diciembre y el lunes 23 de diciembre se van a cargar los videos, es decir, se va a cargar a la página de Kabbalah 2 clases más, pero esas son clases grabadas. No va a haber más, en esas 2 clases grabadas, no va a haber clases de pregunta y respuesta, solamente son material de apoyo para estas clases, para que ustedes continúen estudiando. Y recordarle que todo esto que estoy explicando le va a llegar correo explicatorio a su dirección de mail. Y recordarle que el próximo nivel, que se llama Mundos Superiores, les va a comenzar en enero 2020, el 2020. Les va a llegar por invitación y un link a su correo. Se tienen que inscribir. Entonces el mensaje es que estén atentos a sus correos para toda esta información. Y recordarles lo de las donaciones, lo cual ustedes saben. Todo este trabajo es por puro amor, por pura difusión. Es decir, aquí no hay interés económico. Sin embargo, el material que usamos, las cámaras que están al frente mío, el material electrónico, todo hay que hacer mantención o nuevas compras. Entonces necesitamos recursos económicos. Entonces se les pide a ustedes que sean generosos y generosas y por favor hagan donaciones. Ya, estamos cerrando y vamos a mencionar los nombres, Rodolfo. Está doña Isabel, que nos hizo muy buenas preguntas. Gracias, Isabel, por las preguntas, ¿verdad? Melvin, gracias también por las preguntas. Doña Alicia Esther, Poggi, don Ubaldo Morales, Gerard Kell, saludos, grandes cariños. Claudia Eugel, no sé si se pronuncia bien, a lo mejor no. ¿Sí? No, está mal pronunciado. ¿Sí? Eugel. Ya. Saludos, Claudia, de acá de Chile. Astrid, esto es más difícil para mí. Astrid Saublé, bueno, algo por ahí. Disculpa, Astrid, si lo estoy pronunciando mal. Miguel, Isabel Ramos, Araceli y Nicanor Polo. Y hay un amigo de Panamá que no sé dónde está. Ya, ellos son los que vemos acá. A lo mejor hay gente en ocultación. No, y mucha gente que después nos ve. Nosotros vemos aquí un grupo. ¿Cómo nos ve?
¿Así? Lo ven en la semana. Claro, después ven la grabación de la clase y ven esta grabación. Bueno, saludos para ellos también. Pues. Saludos a todos aquellos todos amigos ellos. que no están presentes en Sí. forma literal en la hora que nos Presencial. estamos dando, sino después nos ven. Así que un saludo para todos. Un agradecimiento a nuestras moderadoras, como siempre, querida Ángeles y Montserrat desde México. Sí, muchos cariños a ellas. A nuestro equipo de mujeres acá que a esta hora de la noche en la ciudad de Santiago están ayudándonos, como Patricia y Mónica, y a los servidores Andrés y Rodolfo. Muchas gracias. Pero no, a ellos no, gracias. Gracias a ellos por soportarnos, a los estudiantes soportar todo lo que tienen que escuchar. Así que Chao, buena semana, que estén muy bien, muchas gracias. Sí, Chao. buena semana, que esté bien. Chao Astrid, chao Alicia, chao Melvin, Ubaldo.